Pues son las 10 y 18 minutos de esta calurosa noche. Un movimiento social impulsado por varios estudiantes y liderado por un joven burgalés que vive en Navarra se ha propagado muy rápidamente, incluso por países de todo el mundo en el último año. Él se llama Nicolás Atanes, tiene 18 años, acaba de terminar segundo de bachillerato y creó en febrero del año 2020 el denominado virus matemático para concienciar sobre la relevancia de esta ciencia y divulgar sus aspectos más entretenidos. Ha mantenido reuniones incluso con representantes políticos para que la educación dé importancia a esta asignatura y el jueves estará en Burgos para presentar este proyecto. Es un caso insólito, desde luego, y por eso queremos esta noche hablar con él. Nos escucha desde Pamplona. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches. Nicolás, ¿por qué surge esta asociación, este movimiento? ¿Creéis que las matemáticas no se valoran lo suficiente en el sistema educativo? Bueno, pues lo empezamos sobre todo, como decías, ¿no? Pues para dar relevancia a las matemáticas. Al final es una asignatura que muchísimos estudiantes la odian, muchísimos estudiantes no les gusta, muchísimos estudiantes simplemente no le han cogido el cariño suficiente y creemos que es interesante pues que se le dé papel y voz a esta asignatura tan interesante. Para los que no se nos da muy bien las matemáticas, vosotros queréis acabar con ese tabú, lo comentabas antes, de que no son divertidas. Ponos ejemplos de que sí lo son. Vamos a ver si nos convences. Pues nosotros, para promover las matemáticas, pues bueno, sobre todo, como nos has presentado antes, organizamos juegos de matemáticas, nos hemos reunido con políticos y nuestro objetivo es, como te digo, pues un poco promover las matemáticas y sacarlas más allá de lo que es la educación, o sea, llevarlas al terreno pues de la calle, sacarlas a la calle al final. Ponos algunos ejemplos, Nicolás. Sí, de matemáticas. Bueno, pues por ejemplo, hay matemáticas, ahora que antes que estáis hablando de las encuestas de Andalucía, por ejemplo, pues por ejemplo el método para elegir los escaños en Andalucía al final es matemático. Y al final conocer este método para elegir los escaños en Andalucía, necesitas matemáticas para entenderlo. Y es un método muy sencillo matemático, pero que al final saber matemáticas te resulta muy importante para entenderlo. Y al final hay matemáticas detrás de la catedral, detrás de muchísimos aspectos de nuestro día a día. Ahora que estamos estáis terminando el curso y los estudiantes de la UAU están ya pues muy pendientes de las notas, es verdad que las matemáticas, y corrígeme si me equivoco, no es algo que se elija porque gusta, sino porque tiene muchas salidas para luego estudiar otras disciplinas o incluso por descarte a veces. Parte de la culpa también la tienen los profesores, el sistema educativo y la forma en la que nos han enseñado esta asignatura. Bueno, pues a ver, dentro de lo que se enseña las matemáticas, las matemáticas es una asignatura que es troncal, al final es una asignatura troncal. Y la verdad es que dentro de las matemáticas hay muchísimas cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, directamente el tema de enseñar las matemáticas mecánicamente, al final acaba aburriendo a bastantes alumnos, ¿no? Y muchos alumnos se sienten desmotivados con toda la cantidad de repetición que hay en los ejercicios. Y yo personalmente valoro el tema de que si se razonase en matemáticas, muchísimos alumnos que ahora mismo pues odian las matemáticas, pues igual la verían desde otra perspectiva, desde luego. Os habéis reunido con varios gobiernos regionales, también con altos cargos en este caso, aquí de la Junta de Castilla y León, ayuntamientos. ¿Qué es lo que le pedís y qué os contestan? Bueno, nosotros les pedimos sobre todo que a nivel educativo, pues que mejoren la enseñanza de las matemáticas, pues que promuevan unas matemáticas que gustan a los alumnos y tanto alumnos como a profesores. Al final les pedimos que enseñen unas matemáticas que enseñen al alumno a ver las matemáticas de verdad, unas matemáticas de razonamiento, unas matemáticas divertidas, digámoslo así. Y luego a los ayuntamientos y a nivel menos educativo, pues pedimos que se les hagan actividades que respalden las matemáticas, que se celebre el día 14 de marzo como Día de las Matemáticas, como se puede celebrar cualquier otro día internacional, porque las matemáticas pues tienen su día internacional y no solo el 14 de marzo, sino también el 22 de julio es el día de aproximación de pi, también es un día de matemáticas, son días que se podrían celebrar institucionalmente. Hoy he observado tu cuenta de Twitter, retuiteabas un artículo publicado en ABC que se titula "Seguro que no necesitas las matemáticas" y que dice que sin ella pues no podríamos casi ni salir de casa porque no tendríamos despertador, microondas, televisión, ningún aparato que tenga el más mínimo circuito integrado que obedece precisamente siempre a un algoritmo matemático. ¿Estás de acuerdo, me imagino? Sí, estoy completamente de acuerdo. Al final las matemáticas no solamente se aplican a muchísimas ciencias, que al final pues son muy aplicables, es una de las ventajas que tienen las matemáticas y se conocen matemáticas, sino que además las matemáticas por sí solas son un lenguaje que permiten que entendamos muchísimas asignaturas, muchísimas
conocimientos y sobre todo no solamente entenderlos, sino interpretarlos. Yo, por ejemplo, hablando con mi profesor de lengua, él me dijo que para entender un idioma viene muy bien conocer las matemáticas porque las matemáticas al final te ayudan bueno, pues a entender esos patrones que hay en las letras. Al final la comunicación son un conjunto de reglas pautadas que nos ofrecen un lenguaje, ¿no? Y entendernos cuando hablamos con otra persona. Y entender matemáticas es entender pues todas estas cosas que la rodean. Una curiosidad, Nicolás. Tu vida gira en torno a las matemáticas, ves números y operaciones por todas partes, haces estadísticas de todo. ¿Estás un poco obsesionado con eso o no? Bueno, pues afortunadamente puedo elegir cuándo tener esa visión. Hay veces que me pongo con esa visión matemática y hay veces que prefiero irme a correr y centrarme menos en matemáticas, pero sigo en ellas porque me gusta mucho. Oye, ahora que bueno, los jóvenes están pegados a las redes sociales, a Instagram, a los youtubers, ¿hay alguna relación matemática con todo esto para poder captar su interés? Eso te lo pregunto como padre y seguramente que Silvia también me dé la razón. Sí, bueno, a ver, dentro de las redes sociales, al final, claro que hay matemáticas, al final, bueno, pues la teoría de grafos es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre objetos. Bueno, pues, por ejemplo, un grafo es dos puntos que se conectan por una línea si tienen algo en común entre ellos. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres decir que hay que dos personas se están siguiendo, pues unes el grafo que les conecta y está representando que esas personas se conocen. Entonces, al final, claro, hay matemáticas detrás de las redes sociales y creo que, bueno, los que divulgamos matemáticas en redes sociales intentamos enseñar eso, entre otras muchas cosas que aguardan las matemáticas en nuestro día a día. Una pregunta, ¿los escolares a los que les apasiona y disfrutan con esta asignatura, con las matemáticas, se les sigue viendo a día de hoy como unos bichos raros? Uf, pues te voy a decir la verdad, yo creo que a día de hoy se ha conseguido cambiar mucho, pero todavía hay muchísima gente que prefiere no decir que le gustan las matemáticas porque todavía se sigue viendo como, más que el bicho raro, como el friki, ¿no? Un poco como el por qué le gustan matemáticas y a mí se me da tan mal, ¿no? O deja de gustarte las matemáticas que a mí se me da muy mal. Entonces, al final hay un estigma ahí detrás que todavía existe y hace que muchísima gente pues diga, pues mejor no voy a decirlo, ¿no? Mejor voy a decir que no me gustan las matemáticas. Y es un poco, pues, la verdad, triste, sí, pero existe. Nicolás, imagino que, bueno, que las matemáticas te van a acompañar toda la vida. ¿Pero a qué te quieres dedicar? Estás en segundo de bachillerato, pero ¿qué quieres hacer en el futuro? Imagino que harás matemáticas, pero ¿cuál sería tu labor? ¿Qué más te gustaría? ¿Investigación? ¿Dar clase? Pues a mí me encantaría acabar en la rama de investigación, porque al final la rama de investigación pues ofrece, ofrece pues, salidas para investigar y para poder propagar el conocimiento matemático, que bueno, al final es apasionante. Yo al final, yo con lo que hago no quiero que todo el mundo acabe investigando matemáticas, que si no nos quedamos sin plazas los que queremos hacer matemáticas o investigación. Pero me gustaría que la gente valorase que hay detrás de las matemáticas un mundo inmenso, súper fantástico, y que aguarda unas sorpresas que a veces son muy sencillas de entender, pero las implicaciones que tiene en contra de ese conocimiento son impresionantes. Bueno, creo que es el próximo jueves. Este jueves vuelves a tu tierra, donde naciste, a Burgos, para hacer allí, presentar el proyecto. Cuéntanos, dinos el lugar, la hora, por si bueno, hay jóvenes y chavales que se quieren acercar, y en qué consistirían. Sí, bueno, sobre todo haremos unos juegos de matemáticas el sábado a las 5:30 en Burgos, no el jueves, el sábado, y estaremos ahí pues acercándonos a quienes sientan interés por las matemáticas o al revés, a quienes sientan desinterés por las matemáticas y quieran darles una segunda oportunidad. Porque al final los juegos de matemáticas son una manera muy bonita de enseñar a la gente que hay matemáticas incluso detrás de eso que considera la gente en general divertido, ¿no? Que son los juegos. Y yo creo que con los juegos podremos atraer a quienes todavía no se sientan tan atraídos a las matemáticas. Nicolás, me acompañan tres periodistas que también te quieren preguntar. No sé si se os daban bien las matemáticas o mal. Tal. Si sois de letras, si sois, hemos hecho Nosotros de periodismo. letras. Soy de ciencias. Ah, eres de ciencias. Yo soy de ciencias. Ah, Matemáticas, física, química me go. A mí Bueno. me gustan las matemáticas y la física mucho. pues vaya. Sí, sí. Si quieres un raro tú en Bicho este raro, periodismo. sí, ya era raro ya en el colegio. Pedro, pregunta lo que quieras. Hola Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Aquí me alegra que las matemáticas vayan cogiendo su forma. Es que en periodismo casi todo el mundo estudia letras, pero algunos somos un poco raros. Te quería preguntar, porque tú esto lo has montado con algunos amigos con 16 años. ¿Qué te dijeron en casa tus padres? O sea, ¿te apoyaron? ¿Te dijeron, te vas a meter en un lío? ¿Qué te dijeron? Pues mis padres me apoyaron. En realidad yo empecé un poco por libre, tampoco les dije mucho. Yo dije,
voy a salir a la calle, voy a hacer unos juegos de matemáticas, voy a decir a la gente que las matemáticas son muy interesantes y voy a frenar ese desinterés que hay. Y yo dije, bueno, pues un poco voy a hacerlo a ver lo que consigo. Y me acuerdo pues que el primer día ya empezó a tener trascendencia y claro, al final tenía también una página de Instagram de divulgación que se llamaba Raíz de Mate y con eso pues dije, joder, o sea, esto va a darme mucho que dar. Y dije, pues voy a seguir. Y seguí, al final pues hasta donde he llegado hoy. Entonces mis padres me han estado apoyando en todo lo que he hecho y estoy contento de que me hayan apoyado porque es una cosa que hago porque creo que se puede solucionar y creo que las matemáticas lo merecen. Nicolás, no sé si has hecho un recuento de cuánta gente has captado para la causa, o, en fin, si los resultados son buenos, al menos en los 2 años que lleváis, aunque entiendo que con la pandemia, bueno, no os habréis podido mover mucho. Pues es difícil hacer un recuento. Fíjate que parece como que los matemáticos somos de números y yo ya he perdido la cuenta. Porque al final, Tía, matemáticas. pues al final creo que mucha gente me ha escrito para decirme que si puedo colaborar con lo que hacemos, mucha gente me ha dicho que le parece muy interesante y mucha gente incluso se ha comprometido de verdad a querer hacer actividades de las que solemos hacer de matemáticas en la calle. Y creo que al final no estamos solos en esto. Hay bastantes sociedades de profes de matemáticas en Castilla y León, como la Socilem, o a nivel de España como la Federación Española de Sociedades de Profes de Matemáticas. Y al final las matemáticas poco a poco se están abriendo y un poco para la sociedad. Y yo creo que es tan interesante como bonito que se vea esta expansión que está ocurriendo durante los años. Silvia González. Nicolás, buenas noches. Tu proyecto se llama Virus Matemático. ¿Qué virus te pica a ti o te infecta de ese interés por las matemáticas? No sé si es bueno, la educación que recibes en casa o algún profesor que te haya marcado, porque yo por mi experiencia, pues al final sí que descubres que algunas materias en el colegio te gustan más, quizá por la forma de impartirlas del profesor que te las da. Yo no sé si eso ha marcado de alguna manera ese interés o quién ha sido quien te introduce en ese mundo de los números. Sí, pues la verdad que yo creo que fue un poco entre la mezcla de mis padres y algunos profesores de matemáticas que he tenido durante los años. Afortunadamente tenía muy buenos profesores y con ellos he podido razonar y he podido ver cuáles son los problemas principales que hay en matemáticas actualmente y bueno, y se ve que no es un poco. Y bueno, es un virus al final en el que me ha aplicado que me gustaría que no es un virus ofensivo, no es un virus malo, es un virus que deberíamos de tener un poco todos sin contagiarnos, simplemente observando las bellezas matemáticas y eso es un poco lo que yo quiero y lo que me explicó a mí, yo creo que si nos explicase a todos podríamos hacer que las matemáticas dejasen de verse como algo pesimista, algo malo, algo para los matemáticos solamente. Un poco tarde para que nos pique, Silvia, ya este virus, pero bueno. Raúl Mata. Hola, Nicolás, buenas noches. ¿Pero ese virus le puede infectar a una cría de 13 años? ¿O ya es un caso imposible? Esto no es sí, una al terapia final- personal ni preguntas personales, Raúl? Bueno, No, sí, yo lo dejo. Pero sí, que está bien llevada, está bien llevada. Por supuesto que sí, al final lo que yo hago, yo quiero llegar a toda la gente. Al final, todas las personas somos propensas a interesarnos por las matemáticas. Aunque haya gente que parezca el efecto contrario, que parece que nunca más les va a interesar las matemáticas, yo creo que las matemáticas están abiertas a todos, a todas y a quien sea, porque son una ciencia que no requiere, como por ejemplo podría requerir otra ciencia de muchos materiales, una ciencia que con papel y boli puedes hacer maravillas, la verdad. ¿Ha habido algún profesor de matemáticas que te haya dicho por qué te metes en mi área si soy yo el que tiene que incentivar a los alumnos y no tú? ¿Ha habido un poco de celos en algún momento? Pues celos no creo que los haya habido, pero desde luego que mi profesora de matemáticas sí que me ha dicho, por ejemplo, ahora que ya hemos acabado el curso, bueno, que ha habido compañeros de clase que los veíamos perdidos y un poco entre ella y yo, pues hemos conseguido que por lo menos no tenga un odio tan grande como podríamos imaginar y ha tenido un odio un poco menos grande. Bueno, imagino que de las clases particulares de matemáticas también a chavales más pequeños. Uf, me cuesta ya con mi hermano que quiera aprender matemáticas, pues al resto, cuando tenga la paciencia suficiente para poder ayudar a mi hermano, ya me meteré a ayudar a otras personas cuando esté en la universidad. Pues Nicolás Atanes, eres un prodigio, desde luego. Una persona. Sí, dice Silvia que luego te pasemos el teléfono para dudas de nuestros hijos en matemáticas. Muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Que salga todo muy bien ahí en tu tierra natal, en Burgos, este próximo sábado. Y suerte en la vida y suerte en ese mundo tan complicado, al menos para mí, que es el de las matemáticas. Gracias, de verdad. Y a mí me gustaría, Sí. sobre todo si se consiguiese pues, promover las matemáticas y que si llegasen a la gente como algo interesante, pues estaría súper bien, la verdad.
Bueno, pues yo creo que poco a poco lo estás consiguiendo. Gracias de nuevo.